Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Marketing Local. El día de hoy estamos muy contentos de verles porque por cuestiones de agenda habíamos estado sin transmitir, pero siempre es bonito volver a vivir los momentos que uno vive en estos espacios. Hay que agradecer como siempre a Grupo Al Margen, a los directivos de este portal que nos hace llegar a donde sea que ustedes estén. Y por supuesto también a los directivos que siempre nos ayudan de Sachila Radio, 96.3 FM, La Voz del Pueblo. Y pues volvemos ahora con más bríos, con más ánimos y siempre preguntándonos sobre lo que pensamos y repensar lo que pensamos. Siempre se dice también que lo más difícil que uno puede hacer es volver a aprender lo que ya aprendió. Y pues nos encontramos en una constante devenir en el cual pues vamos aprendiendo y en muchas ocasiones dicen que infancia es destino o la educación también puede ser destino. Para esto, el día de hoy tenemos a un invitado, un experto que tiene que ver con educación y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con aprendizaje. El doctor Manuel Aguilar, bienvenido. Un gusto, Carlos. Sí, realmente para mí es satisfactorio, ¿no? Ver hacia atrás y ver que la licenciatura, por ejemplo, que yo estudié, es una licenciatura en Educación Física en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Sí. Posteriormente me nació ese gusto por el derecho y estudié una licenciatura en Derecho, pero básicamente mi actividad o mi profesión de origen es la educación física. Claro, pero educación, ¿no? Educación, exactamente. Educación. Y a partir de ahí sigo esa parte de la formación y actualización continua con una maestría en Ciencias de la Educación. Y no digo finalizo porque creo que no he finalizado, tengo que continuar con un doctorado en Educación, que es a través de este doctorado por el cual pues hoy nos encontramos y estoy disfrutando de esta actividad, pero también de esta conversación contigo, ¿no? Si no, no sería posible. Gracias, sí. Bueno, ahorita está muy en boga y las reformas educativas y todo lo que tiene que ver con la educación lo hemos escuchado en el radio, en los medios de comunicación digitales, que pues en algunos momentos hasta incluso se dice que ya no se puede reprobar a los alumnos en cierta instancia y creo que eso ha generado una controversia. Pero antes de que podamos llegar tal vez a platicar un poco de esto, quisiera que nos pudiera compartir qué es la evaluación en un contexto para pues, la educación y para la vida y el desarrollo profesional. Ok, bien, pues básicamente evaluar en ocasiones es confundida con calificar y a partir de esa diferenciación es en donde la educación empieza a cobrar mayor sentido, porque entonces nos damos cuenta que está enfocada a lo que comentas, que es un sentido formativo profesional, una educación para la vida. La evaluación en sí es recolectar o darnos cuenta de qué elementos y qué acciones nos están llevando hacia donde queremos ir. La evaluación entonces es ese foco que nos señala y nos muestra no solamente los errores ni un nivel de desempeño, que por ejemplo en educación básica a través de la discusión de todas esas reformas y procesos educativos de los cuales hiciste mención, confunden en el caso de pensar que la evaluación se limita a la calificación, a la aprobación, a la acreditación, pero realmente la evaluación va más allá. Nos evaluamos nosotros día con día, cuando reflexionamos al final de nuestro día y pensamos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hicimos para lograr lo que aspiramos, a lo que aspiramos. Y entonces nosotros no nos reprobamos en un día, no nos reprobamos de decir, a ver, ya no pasas al siguiente día. Decimos, a ver, hoy me equivoqué, hoy acerté en estas acciones, sumé a este objetivo. Entonces, ¿qué puedo hacer mañana para seguir sosteniendo el camino o para redirigirlo? Claro. Eso es evaluar para la vida, evaluar para el aprendizaje. Y este proceso de evaluación no se realiza en un sentido único temporal.
tiene que ver cotidianamente, así como lo hacemos, como acabo de mencionar el ejemplo, todos los días evaluamos nuestro desempeño como amigos, como estudiante, como trabajador, como esposo. En todos los roles de nuestra vida hay evaluación. El único sentido aquí es que no le asignamos un número, simplemente tomamos decisiones para ello. Eso sería evaluar. Es interesante lo que usted menciona porque muchas personas empresarias mencionan como esta actividad que podríamos nosotros hacer al levantarnos, ¿no? Muchos dicen, bueno, cuando nos levantamos podemos agradecer. ¿De qué estoy agradecido? Y al momento de ir a dormir también, ¿no? Pensar qué cosas hice bien, qué cosas hice mal. Pero también creo que estas personas que tienen éxito en los negocios o éxito en la vida, también ellos generan un plan de vida, lo que nos podría llevar a lo mejor cuando nosotros hablamos a una planeación educativa, con lo que usted menciona, de hacia dónde queremos ir. Y entonces, para usted, ¿hacia dónde debería de ir la educación? Ok, en este sentido tiene que ver varias áreas o varios ámbitos del desarrollo humano. La educación básicamente tiene que basarse, no tiene, sino más bien se basa por esa misma inercia que es el perfeccionamiento humano, no en el sentido de serlo, sino de trabajar para ello, en un saber ser. Delors, en el informe de la UNESCO, refiere esos 4 pilares de la educación. Hacia ella debería ir la educación, todo tipo de educación. La primera de ellas es saber hacer, ¿no? Que aquel joven, aquel niño, aquel profesionista sepa hacer lo que le gusta hacer. Entonces ahí la escuela cobra una relevancia importantísima, porque el docente y la institución se convierten en guía de enseñarle a ese joven o mostrarle o guiarlo a ese saber hacer. Pero también no se limita ahí, se va más allá a saber ser, ¿no? Y entonces la educación y la evaluación nos dirigen hacia ese objetivo de ser. Pero ¿qué es el ser humano? Y ahí entramos en una cuestión no solamente académica, sino también personal, y entran en juego los valores, ¿no? Empiezan a retomarse los valores, a cómo nos comportamos en la sociedad, cómo somos y cómo interferimos en ese impacto. El saber ser entonces es fundamental. Pero no se queda únicamente ahí, ¿no? Ahora requerimos saber convivir con los demás, ¿no? Y ese saber convivir con los demás es lo que nos permite interactuar, tener una actitud proactiva, ser realmente partícipes de una sociedad local, global, comunitaria. Y en ese mismo sentido, también la educación nos lleva a conocer, ¿no? A ese sentido de ya conozco, ya realizo o ejecuto el saber hacer, ya soy una persona íntegra con valores, pero también sé llevarlo con los demás, sé convivir. Entonces el objetivo es ese y la evaluación nos lleva hacia allá. Compartir el conocimiento, ¿no? Si no, ¿para qué sirve? Claro, así es. Entonces en este sentido la evaluación y la educación nos llevan hacia ese punto. Correcto. Entonces los 4 pilares que usted menciona son saber hacer, saber ser, saber convivir y saber conocer. Y saber conocer. O aprender a aprender, que es otra denominación que le han dado, ¿no? Aprender a aprender. Y esta parte de aprender a aprender es la que al estudiante en el nivel universitario es lo que lo vuelve autónomo de su aprendizaje. Sí, hace momentos usted comentaba la distinción entre el sistema básico y el nivel superior, ¿no? En el nivel superior, pues es un proceso que se comparte y ¿en qué sentido la educación superior, cómo se hace evidente? Pues te platico que dentro de, por ejemplo, de nuestros programas o del área en donde yo laboro, que es la coordinación de posgrados de la Universidad Nacionalista México, entendemos ese sentido de la evaluación como una evaluación formativa compartida. Este sentido de compartida está focalizada precisamente a desarrollar y a potenciar esos 4 pilares de la educación en nuestros profesionistas, sobre todo en los posgrados, en donde en el posgrado el licenciado que aspira a una maestría, a un doctorado, tiene que implicarse no únicamente en el desarrollo de los contenidos o abordaje de las situaciones de aprendizaje, tiene que trascender más allá. Y esa trascendencia va en el sentido de participar de manera activa, válgase la expresión, en esa evaluación formativa,
yo me evalúo, pero también colaboro en el diseño y la construcción de instrumentos de evaluación, de estrategias de evaluación. ¿Para qué? Para convertirme en un mejor profesional, en un mejor profesionista. Y eso da cabida a que nuestros procesos siempre sean de una mejora continua. Correcto. Ahorita menciona usted algo que vamos a retomar en el siguiente espacio. Continúen en Sachila Radio, La Voz del Pueblo, y en Grupo Al Margen. Volvemos. Volvemos a Marketing Local, su programa de radio y podcast en las plataformas de Grupo Al Margen y también en Sachila Radio 96.3 FM. Los invitamos a que cualquier pregunta que tengan para el doctor Aguilar o cualquier comentario o incluso algo en el que no estén de acuerdo, pues puedan comentarlo y muy amablemente el doctor estará contestando sus preguntas, sus comentarios o todo lo que ustedes, inquietudes que tengan, incluso... más adelante vamos a poder abordar los programas de estudio que tiene la Universidad Nacionalista México, donde él es el coordinador de posgrado. Estábamos platicando justamente de lo que es ser un estudiante o qué es ir a la universidad o ser un alumno. En esta parte de la docencia, cuando alguien dice, ¿y vas a la uni? Pues sí fue a la uni, ¿no? Pero ¿a qué fue? Ya esa pregunta la podrá responder cada quien cuando fue estudiante o cuando estuvo en el edificio o ahora puede ser de manera virtual, pero lo que se busca en el estudiante es que sea este ente que estudia, una persona activa. Entonces, en la Universidad Nacionalista, ¿cómo ven esta paradoja de estudiar? Ok, pues voy a hilar realmente esa idea que es fundamental entre la autonomía de pasar a ser educando o sencillamente alumno a esa transición hacia estudiante, y la voy a vincular con la evaluación formativa y esa denominación extra compartida. Esa es la ruta para convertirse o implicarse en un proceso realmente con proactividad. El estudiante en la Universidad Nacionalista México, o todos nuestros programas van dirigidos a que este alumno se convierta en un estudiante autónomo, proactivo, que pueda ejercer esa autonomía a través de la gestión de su esfuerzo y de su desempeño. Él se vuelve consciente de lo que requiere para mejorar en el sentido de la implicación en las situaciones de aprendizaje que los catedráticos les acercan, pero básicamente es responsabilidad del estudiante en las aspiraciones personales, porque ahí entra también un elemento personal. ¿A qué aspiramos? ¿Qué queremos fortalecer en nuestra carrera académica o vida profesional? También vida personal. Y entonces nosotros focalizamos ese esfuerzo en medida de esos objetivos, pero realmente tiene mucho que ver también, por ejemplo, en nuestra universidad, el marco filosófico que encierran esos valores. Eso nos mueve y eso mueve a nuestros catedráticos y a nuestro cuerpo académico a plantear situaciones de aprendizaje que ayuden a ese profesionista a hacerse cargo de su vida profesional y a buscar siempre la mejora continua. ¿A través de qué o cómo? Bueno, esa evaluación formativa compartida se hace evidente, por ejemplo, cuando en una sesión, en una situación de aprendizaje, el docente abandona en cierto sentido una docencia únicamente expositiva. Y entonces implica al estudiante a través de retos, a través de problemas, a través de situaciones reales que en la vida profesional va a encontrar. Y eso provoca que el estudiante, al ver que esas situaciones le pueden pasar o le han pasado en su vida profesional, se implica en la gestión de su desempeño y empieza a construir una nueva forma de gestionar su esfuerzo, su motivación, su implicación, sus estrategias, y entra un cúmulo de acciones que entran a nuestros y salen con un deseo de seguirse preparando. Porque generalmente a lo mejor en el nivel básico o incluso en el nivel universitario podemos encontrar estudiantes o alumnos o personas que a lo mejor no están tan convencidos de estar ahí, pero en el nivel posgrado, el nivel de exigencia
y de las personas que logran llegar hasta este lugar que es un postgrado, o sea, es un grado mayor, pues sí buscan esa calidad académica y justamente son personas que están ahí porque realmente están ávidas del conocimiento y realmente, como usted menciona, pues es justamente poder construir el conocimiento y que además lo puedan aplicar en su campo laboral. Por supuesto, realmente en un posgrado es lo que el profesional en diversas ramas es lo que busca. Claro. Por ello es que la oferta educativa de nuestra universidad se amplía en formatos que la actualidad requiere. Por ejemplo, está la modalidad e-learning, que es un formato de una autogestión de estudiantes, de profesionistas que están convencidos en que deben fortalecer ciertas áreas de su vida profesional. En el caso de e-learning, es un acompañamiento dual, en un sentido mixto, en donde el estudiante, maestrante, doctorando, tiene las herramientas de un docente, el apoyo, el seguimiento, pero además de ello tiene una plataforma institucional, por ejemplo, que enriquece y potencia su aprendizaje en cualquier momento. Entonces, él tiene esa posibilidad de ir al ritmo que él desee avanzar. Esta parte es la que comentabas hace un momento de ese estudiante proactivo. Uh-huh. Y en la parte de las maestrías, por ejemplo, en docencia que es presencial, la docencia se convierte en ese cúmulo de experiencias, de situaciones, problema, para aprender en la práctica. Claro. Sea un aprendizaje presencial o virtual. Entonces, así aterrizamos en ese sentido de construcción y mejora continua para que un profesionista elija el formato, la modalidad que mejor a sus intereses convenga, pero también a los tiempos, pero también se convierte en ese agente activo, proactivo por su formación o autoformación, pero el impacto también que quiere dentro de su vida profesional. Sí, porque a lo mejor cuando uno está estudiando y cuando se mantiene en el ámbito educativo, siempre uno busca pues llegar, dijera una estudiante de la maestría en gestión y docencia del deporte de la Universidad Nacionalista de México, si yo voy a entrar a algo, lo voy a tratar de hacer siempre lo mejor. Y quiero ser la mejor. Entonces, uno quisiera a lo mejor hacer un doctorado de tiempo completo o quisiera hacer un doctorado con algunas características, pero cuando uno ya se enfrenta a la realidad laboral, ve que eso pues queda en el imaginario. Y entonces uno empieza a buscar, y hablo por mi persona, pues justamente pues estas herramientas o estas formas de estudiar que ahora el mundo posmoderno y cosmopolita y además hiperconectado pues nos puede brindar. Y bueno, yo me conozco y creo que la modalidad e-learning para mí sería muy compleja porque yo soy como las personas que dicen, yo tengo que ir al gimnasio porque sí necesito que haya un coach y me diga. Entonces creo que esta parte de la modalidad mixta por los tiempos laborales que uno tiene pues puede ayudar bastante porque menciona usted que hay una figura docente que lleva un acompañamiento en una plataforma y entonces pues creo que si yo pensara en un corto o mediano plazo estudiar el doctorado, creo que esa modalidad a mí, por mis características, me funcionaría por justamente este acompañamiento que usted menciona. Y bueno, también hablando de los doctorados, de las maestrías, también hay un término que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con la andragogía. ¿Podría usted explicarnos qué es la andragogía? Ok, pues bien, planteándonos, ubicándonos en el contexto educativo, tenemos un apartado, un área, una disciplina en este sentido, que es la pedagogía, ¿no? Que se enfoca a esos elementos, esas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, el estudio de ambos procesos en la edad infantil o adolescente. Pero más allá de la edad adolescente, la andragogía se enfoca en el estudio o los procesos de cómo aprende el adulto. Okay. El adulto y el niño se diferencian en la forma de aprender, por eso las sesiones de nuestras clases de primaria eran diferentes a las de posgrado. En el juego, por ejemplo, en la pedagogía es fundamental.
Lógicamente también en la edad adulta, el disfrute, la parte lúdica, la parte emocional, tiene que verse en las sesiones de aprendizaje, pero la andragogía cuenta con ese elemento, o la enseñanza y el aprendizaje en la edad adulta cuentan con esa autogestión, regulación, motivación e incluso un objetivo más sólido de lo que queremos alcanzar. Cuando somos niños, ninguno posiblemente o pocos niños establecen ya un objetivo específico de decir quiero aprender tal cosa saliendo de la primaria o secundaria. Pero, como bien refieres, en un profesionista que quiere estudiar un posgrado, por ejemplo, él ya va con esos objetivos plasmados y tal vez se transformen en el desarrollo de esa maestría, de ese doctorado, de acuerdo a la interacción que tenga, los intereses, los retos actuales, los cambios que surjan. Sí. Hay muchas necesidades en un profesionista, por ejemplo, en derecho fiscal. Digámoslo de esa forma, tal vez el licenciado, el abogado, el contador que quiera desarrollar una maestría en fiscal en nuestra universidad haya entrado con la idea de tal vez reconocer o profundizar más en los elementos de una reforma determinada. Pero puede ser que así como se mueven los elementos normativos en México, cuando egrese de esa maestría, esos elementos hayan fenecido o hayan cambiado. Y es el elemento que a él ahora, por eso las herramientas de nuestras maestrías y doctorados tienen que ver con ese aprender a aprender. Se fortalece en paralelo al contenido, se fortalecen esas habilidades o funciones ejecutivas para que el estudiante, el maestrante, el profesionista sean proactivos en todo momento. Sí, ahorita recuerdo con lo que comenta usted, también en la parte del marketing digital es complicado y creo que en todas las profesionalizaciones o en los aspectos que uno necesita estar al día, es también un reto para las universidades poder aplicar sus planes de estudios justamente para lo que requieren los empleadores, porque también ahí viene la parte del estudiante, ¿no? Porque la universidad sí es una herramienta muy importante, pero también está pues las ganas de buscar, las ganas de profesionalizarse. Y recuerdo a un amigo, un conocido, Odilon, que tiene algún puesto en la UABJO, que primero estudió administración en la Universidad Nacionalista México, luego estudió contaduría, luego estudió derecho y me parece que también estaba estudiando y estaba pensando entrar en una maestría de la Universidad Nacionalista México, pero es que, como dice usted, la formación es integral y cuando encontramos ese conocimiento, pues vamos en busca de él. No nos pierdan y búscanos después del corte. Volvemos a marketing local en las plataformas de Grupo Al Margen y también en Sachila Radio 96.3 FM en La Voz del Pueblo. Platicando con el doctor Aguilar sobre pues la oferta que tiene la Universidad Nacionalista México en cuanto a programas de maestría, de doctorados y estas modalidades en las cuales uno puede inscribirse. Viene este tema que toma usted de la distinción entre a lo mejor la pedagogía y la andragogía y vino a mi mente este término que pues yo he visto muy en boga en algunas universidades y en algunos contextos que tiene que ver en el nivel superior y nivel posgrado con la gamificación, como esta parte pues digamos la formativa de evaluación busca que a través de retos, a través de juegos o a través de formas distintas, podría llamarlo yo, pero como volver al principio que es la pedagogía, nos buscan evaluar. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de la gamificación en la evaluación en la forma pues profesional, por así decirlo? Muy bien, pues sí, efectivamente, en la pedagogía es un elemento que siempre ha estado presente y que de acuerdo al desarrollo del niño y del adolescente es un aspecto que se tiene que potenciar y aprovechar. Es básicamente aprovechar un área de interés. Correcto. Y eso tiene una relación directa con el aprendizaje en cualquiera de los paradigmas que se quieran ver, sea conductista, constructivista o teoría crítica o pedagogía crítica.
Y en ese sentido, por ejemplo, en el nivel profesional o nivel superior, este elemento no deja de tener importancia. Pareciera ser que de acuerdo a un nivel de licenciatura, de posgrado, sea maestría o doctorado, este aspecto va a dejar de tener funcionalidad, pero realmente no es así. El juego, el reto, la implicación a través del goce del juego no solaz, sino dirigido, sino administrado hacia un objetivo, nos dan grandes beneficios. Por ejemplo, comentaba hace un momento contigo que he tenido la oportunidad de dar clases en la maestría en docencia y también en el doctorado en educación, y no dejan de estar presentes esas actividades o retos para el estudiante que lo impliquen en una cuestión de gestión de su esfuerzo para el aprendizaje. Entonces, pensamiento crítico y creativo, por ejemplo, en una asignatura que desarrollé en la maestría en docencia, trataba de buscar otras formas de transferir los elementos populares, los juegos, las herramientas que estaban en ese momento populares y llevarlas al aula. ¿Cómo transformamos un elemento de interés de la comunidad al juego? Y derivado a ello, por ejemplo, hicimos una convivencia familiar con padres y madres de familia, estudiantes y maestros en una comunidad cercana a Ejutla de Crespo, ¿no? En donde nuestros maestrantes desarrollaron el proyecto. Lógicamente hubo un acompañamiento, un reconocimiento de los elementos teóricos y metodológicos que implican, y didácticos que implican el pensamiento crítico y creativo, partiendo del pensamiento lógico, pero ese fortalecimiento teórico los llevamos a la práctica. O sea, no me digas únicamente qué es el pensamiento crítico, ni lógico, ni creativo, ni cómo se desarrolla, sino ahora llévalo a la práctica. Comparte tu conocimiento, desarrolla, observa qué sucede en la práctica y retribuye ese conocimiento a la sociedad. Es parte de los 4 pilares que usted mencionaba, ¿no? Exactamente. Y esa parte formativa es la que se pretende en los procesos formativos de nuestra universidad, ¿no? Que bien referías, por ejemplo, que un contenido curricular puede tener o pueden estar contenidos desfasados, porque la verdad el insumo, la creación de conocimiento en nuestra época es muy rápido. Entonces, las transformaciones, las reformas, a veces no nos permiten ir a la par con la cuestión curricular, pero lo que sí podemos hacer los catedráticos o los docentes es adecuar a los retos actuales ese contenido. Claro. Eso es lo que también entra en juego en el desarrollo de nuestros posgrados, de nuestras maestrías y doctorados. La autonomía profesional o la libertad de cátedra, pero con sentido. Claro, no el libertinaje, dicen algunos. Claro que... Hablando de esta forma de aprender y también de esta forma de conocer, pero también esta forma en la que usted menciona la distinción entre evaluar y también obtener una calificación, surge este término de la evaluación formativa. ¿Podría también platicarnos un poco cómo se aplica esta evaluación formativa en la Universidad Nacionalista México? Claro, fíjate que en este apartado quiero hacer ahí una pequeña pausa en el sentido de explicar, o mejor dicho, comentar, sí, claro, cómo se desarrolla en la Universidad Nacionalista México en el apartado de posgrados y también en los diferentes niveles, ya que tenemos desde secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado y diplomados. Entonces la oferta es grande. Y en ese sentido, el paréntesis que quiero hacer es en esta cuestión para que también el público no quede con ese pendiente, claro, en el sentido de, evaluar implica sí una medición, ¿no? Okay. Implica ubicarnos en dónde estamos, también implica una estimación. Esa estimación es de ahí de donde se deriva la calificación. Entonces, es un pequeño apartado del proceso de evaluación, la calificación, porque antes de eso debimos desarrollar un proceso de medición y una estimación de valor. ¿Cuánto vale? Y de ello se deriva otra parte que a veces se confunde, decir, es que mi hijo sacó 9, sacó 8. No, los niños no sacan 8, ni sacan 9, ni sacan 10, ni sacan 5. Los niños, o mejor dicho, su aprendizaje se desarrolla de una forma diferente, como igual en la andragogía, los estudiantes de licenciatura y de posgrado, su aprendizaje se desarrolla en forma diferente. El número, esa estimación, esa medición, no se desarrolla con base al ser humano,
se basa en el aprendizaje. ¿Hasta dónde vas o hasta dónde va tu aprendizaje con relación a qué? A un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo en la educación? El aprendizaje. O sea, hay aprendizajes que debemos alcanzar. ¿Para qué? Para estar a la par de lo que comentabas, de los retos actuales. Sí. Entonces, ese aprendizaje se convierte en nuestro objetivo. Y lo que medimos, lo que estimamos es hasta dónde llegamos. ¿Y por qué digo en plural? Porque no solo llega el aprendizaje del estudiante, también llega la docencia, la enseñanza del docente. Por eso esta evaluación no se hace. En el elemento aprendizaje está implícito el desempeño docente. A ver, si mi aprendizaje de los alumnos de la licenciatura en Derecho, estoy dándome cuenta que está en un nivel de 8 con base a instrumentos lógicamente válidos y confiables, significa que también mi enseñanza, significa que también yo como docente debo tomar decisiones de entonces nutrir de mejor forma mis estrategias, mis actividades, los medios a los cuales llego para que ellos se interesen en algo que para ellos es un objetivo, pero depende mucho de la implicación y de la ética profesional del docente. Por ello esta aclaración de se evalúa el aprendizaje, pero no a los niños. Por eso ese catálogo que a veces los padres generalmente se comete ese error de decir es que mi hijo es de 10. No, el aprendizaje ha sido óptimo tal vez con su hijo. ¿Qué le implica? Pues tomar medidas, decisiones para que siga siendo de 10 o claro, para que ese aprendizaje sea óptimo. Pero realmente los niños, todos los niños tienen el mismo sentido de... Y creo que pasa también el paradigma de las inteligencias múltiples, ¿no? Que también se dice, bueno, es que a lo mejor yo soy bueno para esto, pero no soy bueno para otra cosa, pero también lo que uno debería de hacer, aparte, bueno, de hacer lo que a uno le gusta, pues también tratar de desarrollar todas estas partes en las que nosotros no somos tan hábiles, por así decirlo, o no las hemos desarrollado lo suficiente. Y también es interesante encontrar pues, los conceptos o los fundamentos teóricos que mencionas, porque pues si no nos podemos confundir, como esto que dices, ¿no? De, bueno, es que soy de 9 o soy de 10, o en la docencia también se escucha mucho, es que yo tengo beca y necesito el 9 o el 10, no me puede poner 8, ¿no? O sea, desde cómo uno habla de no me puede poner 8, pues es que primero no es que el docente lo ponga, sino es la sumativa o el aprendizaje óptimo o no de lo que uno está ofreciendo. Y creo que también mencionas algo muy interesante, muy, muy importante, que tiene que ver con la evaluación del docente, porque si los instrumentos, si también el espacio donde se encuentran, si están las ganas de poder convencer, también hay una responsabilidad en todas las personas que están inmiscuidas o que estamos inmiscuidas en la docencia, pues aparte de la vocación que tiene uno, pues también de seguir estas estructuras de aprendizaje y también de motivar a los estudiantes, porque yo creo que también la parte de la motivación es fundamental, pues para poder lograr todos estos procesos, ¿no? Porque tampoco sabemos en qué momento nos encontramos, ¿no? O cómo es que, como ahorita mencionas, es que era de 10 y ahora es de 7. También poder investigar, bueno, qué está pasando en su contexto, qué está pasando en su entorno y justamente pues poder construir, ¿no? el aprendizaje. ¿Qué estrategias está implementando la Universidad Nacionalista México en relación a esta adaptación de la sociedad? O sea, ¿qué en sus programas, qué están ustedes ponderando para poder ofrecerle a la sociedad oaxaqueña y, bueno, en las modalidades que lo permiten, pues a todo el país y Latinoamérica, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Hay dos elementos que básicamente hablando de evaluación y de lo que la Universidad Nacionalista México acerca en el área de posgrados, pero también en los otros niveles, es esa distinción y esos elementos que nos asocian con una mejora sostenida, la retroalimentación y la toma de decisiones. Aquí al estudiante se le implica en el proceso y en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, no para obtener un número,
sino más bien para que él note en qué momento del desarrollo de su aprendizaje se encuentra y tomar las decisiones necesarias para poder girar, para poder estimular el proceso que requiere para esos objetivos establecidos, claro, propios y también institucionales. Por eso la institución versa sobre un marco filosófico que tiene que ver con valores institucionales que en la docencia se distinguen al evaluar, coevaluar o autoevaluar o hacer o realizar la heteroevaluación, claro, de una forma precisa, con certeza. Entonces esos instrumentos de evaluación, esas estrategias y esas situaciones de aprendizaje versan en el sentido de considerar al ser humano la esencia de nuestro existir. Es visto entonces no como un medio, sino como un fin en sí mismo, claro, para que ese estudiante de posgrado o de otros niveles pueda desarrollarse de manera autónoma, hacerse consciente de la importancia que tiene el estudio de un posgrado. ¿Para qué? Para nuestra sociedad, uno, para que el impacto de nuestros profesionistas, y hablo de todos, pueda tener real alcance en la sociedad. O sea, que cambien vidas, que cambien procesos, que tengamos a profesionistas éticos, responsables. Si vamos a tener abogados, van a ser los abogados que realmente defiendan en el sentido de algo justo, que representen nuestros valores. Si vamos a tener maestros en docencia, nuestros maestros de docencia o en docencia tienen que ser ejemplo de cómo gestionar los talentos de otros, no llevarlos de la mano, pero sí gestionarlos y hacerlos autónomos paulatinamente. Y eso en nuestra universidad lo tenemos claro en todos nuestros programas. Y esa diversidad de la que hablas de las modalidades, yo creo que en el mundo actual es una gran ventaja. Sí. En mi época, ya me escuché bastante grande, en mi época no habían esos beneficios, sí, de un, claro, estudio, de una maestría, de un doctorado a distancia, y que ahora existe esa posibilidad, no digo facilidad, posibilidad. Bueno, volvemos con más posibilidades en su programa Marketing Local. Seguimos con Marketing Local en las plataformas de Grupo Al Margen y también en Sachila Radio 96.3 FM, La Voz del Pueblo. Y platicando con el doctor Aguilar, coordinador de posgrados de la Universidad Nacionalista México, estamos evaluando y estamos platicando sobre la evaluación, la calificación, el profesionalismo, los programas de posgrado, lo que necesita pues la sociedad para que tenga personas de bien y que también tenga profesionistas que puedan tener impacto en pues, los proyectos que emprendan. Y justamente en la licenciatura de Comercio Electrónico, la próxima jornada académica que vamos a tener, yo di también clases en administración en la licenciatura en la Nacionalista. Y hace 5 años yo les pedí a los estudiantes que en esta forma de hacer un plan de vida, que se hicieran una carta a ellos mismos dentro de 5 años. Afortunadamente con ellos los encontré en otros ámbitos y se mantiene todavía el grupo de chat desde esa época en la que pues les daba yo clases. Y estaba acomodando unas cosas hace como 15 días en mi casa y encontré sus cartas. Y entonces las abrí, bueno, no las abrí, sino abrí la bolsa donde las tenía y vi que la fecha se cumplió. Entonces para mí fue algo muy significativo porque de esa cátedra que se dio, pues ya pasaron 5 años y les dije, oigan chicos, ¿qué creen? Encontré sus cartas, este año ya se cumplieron 5 años. Y dentro de ellos mismos hacía la reflexión, porque unos ya tienen maestría, otros tienen 2 maestrías, otros no se titularon, otros sí se titularon. Y ellos tenían un debate ahí muy interesante, porque algunos trabajan en gobierno, y mencionaban, le decían a uno, bueno, ¿podrías decirme qué proyectos de impacto has desarrollado para el beneficio de la sociedad oaxaqueña? Y me generó ahorita como un insight muy interesante porque es justamente de lo que usted está hablando
y cómo un grupo de personas en un WhatsApp que no se ha visto en 5 años están pensando justamente en eso de forma directa o indirecta. Entonces, para mí, ahorita lo que usted platica me parece muy relevante para todos los que nos están escuchando. Y retomando la plática, estábamos hablando que justamente usted nos menciona de una evaluación formativa, pero el sistema en el que nos encontramos pues nos pide un requerimiento normativo que es la calificación. Entonces, ¿cómo pueden coexistir estos dos elementos de la evaluación formativa y la calificación? Ok, sí es interesante derivado a que no podemos huir del marco normativo del sistema educativo. Y en ese sentido, los tipos de evaluación, que dígase evaluación formativa, evaluación sumativa, coexisten en el sentido de que ambas se alimentan, se retroalimentan, porque la evaluación formativa, por ejemplo, a través de la ejecución durante todo el proceso de intervención docente, dígase situación de aprendizaje, participa reorientando esas acciones de enseñanza y esas acciones de aprendizaje. Entonces, ella contribuye a la evaluación sumativa dándole insumos para poder ubicar el aprendizaje del educando o del estudiante en un nivel de desempeño, que contribuye ¿a qué? A una medición, a una estimación que da lugar a una calificación. Entonces, el docente puede reconocer que la evaluación formativa nutre a la evaluación sumativa, no están contrapuestas, más bien se complementan, pero en un sentido que se dé conciencia de para qué se utiliza cada una. Esa sería la distinción, ¿para qué? Y en el nivel superior, de la misma forma, cuando evaluamos formativamente. Ahora bien, ¿por qué se hace la distinción? Lo voy a repetir. La distinción entre evaluación formativa en educación básica y educación formativa compartida en educación superior es por la edad del educando, por la conciencia que el educando, el estudiante en nivel de licenciatura y de posgrado tiene sobre el ejercicio de sus acciones académicas. Él puede decir, yo voy a entrar a estudiar un doctorado en educación. ¿Por qué requiero fortalecer estas competencias profesionales? Porque quiero dar clase en universidad. Perfecto, él tiene un objetivo fijo. Ese objetivo fijo le va a ayudar a que compartidamente con el docente construya y se reconstruya como profesionista y como persona. El niño aún no lo tiene, va en proceso y en desarrollo. Por eso es un papel menos participativo, digámoslo de alguna forma, en ese proceso de evaluación formativa. Pero ambas evaluaciones pueden coexistir, una se retroalimenta de la otra, y siempre y cuando la planeación docente tenga esa visión, las dos podrán aportar a una mejora sostenida del aprendizaje y de la enseñanza, que también al darme cuenta de qué elementos requiere el estudiante, yo puedo diversificar mi práctica docente. Claro. Sí, es muy interesante lo que usted menciona y también hablando de los objetivos que tienen los estudiantes, me viene aquí a la mente una estudiante destacada que tiene posgrado, que es Shunashi Caballero. Y cuando yo platicaba con ella, que estaba en busca de un programa de posgrado, pues se decantó finalmente por la Universidad Nacionalista de México y ella tenía muy claro y tiene muy claro que ella quiere expandir lo que sabe y todo el conocimiento que ella tiene a nivel nacional e internacional en cuanto a la disciplina del karate y hacer un programa que creo que la universidad ha tenido algo que ver o a lo mejor bastante en poder diversificar o llegar a más lugares con sus dojos. Ella tiene su dojo Shunashi, que tengo entendido que está muy cerca de Cinco Señores, pero una inquietud que ella tiene como profesionista de alto rendimiento es que pues la curva de un deportista de esta índole pues no es tan grande o no pasa mucho tiempo. Entonces la necesidad de estudiar un posgrado, lo que yo tengo entendido es justamente cómo expandir este modelo de negocio que ella tiene. Entonces, el posgrado nos puede ayudar para también encontrar mejores empleos, pero también para el autoempleo. ¿Qué rol tiene el posgrado para esta parte de los empresarios o el autoempleo? Ok, el posgrado o los posgrados que ofertamos tienen esa visión que acabas de comentar.
no es solamente una educación con utilidad o funcional, es una educación para la vida, una educación que nos lleva a desarrollar nuestras potencialidades, tanto personales como profesionales, nuestros intereses. Un interés personal o una actividad lúdica de disfrute puede desarrollarse a través de nuestra profesión, disfrutar nuestra profesión. Realmente de eso se trata la vida, de disfrutar lo que hacemos, y en medida de ello vamos a tener éxito, porque realmente el éxito se define de esa manera, el disfrute y la aptitud de hacer algo que nos gusta, ¿no? Y el éxito en ese sentido, entonces, para algunos va a significar algo, para otros otro elemento, pero para ambas visiones, la universidad o el posgrado tiene un papel relevante porque fortalece esas competencias básicas que serían para ser buena persona, para ser buen ser humano, pero también competencias disciplinares, ¿no? Que es para ser un buen contador, un buen abogado, un buen docente. Ambas es lo que realmente, o es a lo que realmente aspiran los posgrados de la Universidad Nacionalista México. El saber ser, claro, el saber hacer, pero también los otros dos elementos que nos pueden llevar al éxito y al disfrute de lo que hacemos. Por ello, dentro del desarrollo de cada maestría, de cada doctorado, tiene la implicación el docente y la implicación el estudiante de encontrarse a él mismo, de fortalecer esas áreas de oportunidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues nada más que a través de la evaluación. Y aquí estamos hablando de una evaluación formativa, compartida, no solamente de la escuela o de los conocimientos, sino también de lo que hacemos en la vida, de cómo soy como persona, cómo puedo mejorar. Con esa evaluación yo mismo me puedo retroalimentar. ¿Y cómo está presente, por ejemplo, la coevaluación en la vida? Uh-huh. Bueno, con nuestros amigos, nuestros familiares, quienes viven con nosotros, nos coevalúan constantemente, y entonces la universidad y los posgrados se convierten en un despertar. En un despertar no solo del talento, sino en un despertar de todo aquello que podemos alcanzar en la vida como profesionistas y como seres humanos. Sí, hay una frase del deporte que dice que como entrenas, juegas, pero también como juegas, vives. Entonces esta parte del entrenamiento, de la formación, se va a llevar al futuro inmediato en el juego o en la disciplina que tú tienes. Pero también como te desempeñas en tus roles, pues así es como vives. Y entonces, pues si eres ordenado, si eres limpio, si tienes ciertas virtudes, pues las vas a llevar a cualquier ámbito en el que tú te desarrolles. Y también, ahorita menciona usted la modalidad mixta, y tuvimos la fortuna de que el señor rector, el doctor Eduardo Contreras García, rector de la Universidad Nacionalista México, también estuviera en este programa de radio y podcast. Y yo le hablaba de su eslogan, ¿no? De estudia sin dejar de trabajar. Y también es bien complejo porque él mencionaba, bueno, es que dice estudia sin dejar de trabajar, no trabaja sin dejar de estudiar. Entonces, pues todas las personas que estén pensando hacer un programa de posgrados, que estén buscando una maestría, que estén buscando un doctorado, la Universidad Nacionalista México, me consta, tiene excelentes catedráticos, tiene excelentes personas humanas que están a cargo de la universidad. Y pues yo creo que también es momento de retos, porque el sistema en el que nos encontramos y en el mundo en el que nos encontramos, pues cada vez nos va a exigir más. Doctor, ¿algún mensaje para finalizar este programa? Pues únicamente que busquemos siempre la mejora continua de nuestra persona y de nuestro ser profesional. Y eso, si nosotros podemos ayudar a través de los programas que tiene la Universidad Nacionalista México, con todo gusto los atendemos, o nos pueden buscar o ubicar a un costado del puente elevado de Tlalistán. Muchas gracias. Excelente, pues busquen todas las plataformas digitales de la Familia Educativa México, de posgrados UNM y todo lo que la oferta académica tiene. Nosotros nos vemos el próximo programa, tendremos la participación de la doctora Janet Aguilar, y todos los que estamos aquí tenemos un apellido muy bonito. No olviden mirar hacia arriba.